Camaradas, bienvenidos a un nuevo vídeo que va a hacer temblar los cimientos de la política española y a encender las redes sociales como nunca antes. Hoy traemos un bombazo que ha sacudido el Congreso de los Diputados y que tiene a la derecha en estado de shock. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, ha protagonizado una intervención histórica en el Pleno del 14 de julio de 2025, donde ha humillado a la nueva estrella emergente del Partido Popular, a la que los medios han bautizado como la nueva pitbull del PP. Con una frase lapidaria que ya es viral, Díaz señaló directamente a la bancada popular y exclamó: «Ladrones y asesinos, esos son», en referencia a los escándalos de corrupción que envuelven al PP y a su historial de políticas que, según ella, han causado sufrimiento a los trabajadores. Sí, habéis oído bien. Este es un momento épico que no solo ha puesto en jaque a la derecha, sino que ha reavivado el espíritu combativo de la izquierda en un contexto de polarización extrema. ¿Qué desató esta intervención? ¿Quién es esta pitbull del PP? ¿Por qué las palabras de Díaz han resonado tanto? Quédate hasta el final porque vamos a desglosar esta historia con todos los detalles, desde los antecedentes hasta las reacciones, pasando por el contexto político, las implicaciones para la izquierda y la lucha contra un sistema que favorece a las élites mientras los ciudadanos sufren. Desde una perspectiva de izquierda, comprometida con la igualdad, la transparencia y la resistencia frente al avance del fascismo, vamos a analizar cómo la intervención de Yolanda Díaz es un grito de rebeldía contra la corrupción y la hipocresía del PP, y un llamamiento a la izquierda para construir un futuro más justo. Esto es un terremoto político que no te puedes perder, así que dale al like, suscríbete y activa la campanita. ¡Empezamos! El 14 de julio de 2025, el Congreso de los Diputados fue escenario de un pleno extraordinario convocado para abordar la crisis política desatada por el caso Koldo, un escándalo de corrupción que ha golpeado al PSOE y que tiene a Santos Cerdán en prisión preventiva y a José Luis Ábalos bajo investigación. La sesión fue un auténtico campo de batalla. El PP y Vox exigieron la dimisión de Pedro Sánchez, acusándolo de liderar un gobierno corrupto, mientras los socios de investidura, como Sumar, ERC y Bildu, presionaron por medidas concretas contra la corrupción y por avances en políticas sociales. En medio de este caos, Yolanda Díaz tomó la palabra y, con una mezcla de indignación y precisión, lanzó un ataque frontal contra el PP, centrándose en su nueva portavoz parlamentaria, a la que los medios han apodado la nueva pitbull del PP por su estilo agresivo y su lealtad a Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. La pitbull en cuestión es Paloma Martín, una diputada madrileña que ha ganado protagonismo en el PP tras el fiasco de Esther Muñoz en el Senado, donde intentó atacar a Sánchez y terminó ridiculizada. Martín, conocida por su retórica incendiaria y sus intervenciones virulentas, había acusado a Sánchez de vender España a los independentistas y a los herederos de ETA en un discurso previo, generando abucheos en las bancadas de la izquierda. Díaz, visiblemente harta, respondió con una intervención que dejó al hemiciclo en silencio. Ustedes, los del PP, se llenan la boca hablando de decencia, pero son ladrones y asesinos. Ladrones, porque sus líderes han saqueado lo público durante décadas. Asesinos, porque sus recortes en sanidad y sus políticas de austeridad han matado a miles de personas. Esos son. La frase, pronunciada con una furia contenida, resonó en el Congreso, con aplausos de Sumar, ERC y Bildu, mientras el PP y Vox intentaban interrumpir con gritos de dimisión. Díaz no se limitó a atacar a Martín. Señaló directamente a Feijóo, acusándolo de ser cómplice de un sistema de corrupción que se remonta a su etapa como presidente de la Xunta de Galicia. Feijóo habla de limpieza, pero en Galicia adjudicó contratos millonarios a empresas amigas mientras los hospitales públicos se caían a pedazos, afirmó, citando investigaciones del diario.es y Público que apuntan a posibles comisiones ilegales en contratos por 500 millones de euros. La vicepresidenta también mencionó el caso de Ayuso y su novio, Alberto González Amador, investigado por fraude fiscal y corrupción. En Madrid, la señora Ayuso vive en un ático de lujo pagado con dinero sospechoso, mientras los madrileños hacen colas en urgencias. Esto es el PP, un partido que roba a los pobres para dárselo a los ricos, dijo, mostrando en pantalla un gráfico con datos de la plataforma Pola Sanidade Pública de Galicia y la Marea Blanca de Madrid. Pero Díaz fue más allá, haciendo un llamamiento a la izquierda para que no caiga en la trampa de la polarización. Reconociendo las sombras del PSOE, afirmó, «Nosotros no somos perfectos. El caso Koldo es una vergüenza, y el PSOE debe rendir cuentas. Pero la izquierda no puede permitirse ser cómplice del saqueo. Necesitamos un plan radical para la vivienda, para la sanidad, para los trabajadores. Eso es lo que nos diferencia del PP». Díaz exigió a Sánchez que refuerce su plan de 15 medidas contra la corrupción y que priorice políticas sociales para conectar con los jóvenes,
citando un informe del CIS de junio de 2025 que señala que el 62% de los menores de 35 años consideran la vivienda su principal preocupación. Si no ofrecemos soluciones, la derecha seguirá vendiendo su mentira de la libertad mientras nos roba el futuro, afirmó. La intervención de Díaz también incluyó una defensa apasionada de la justicia y la libertad de prensa. La vicepresidenta denunció el lawfare impulsado por la derecha, señalando a jueces como Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, con acusaciones que la izquierda considera infundadas. La justicia no puede ser un arma de los poderosos. Cuando un juez comete errores como decir que Begoña Gómez está muerta, no es un lapsus, es un escándalo, dijo Díaz, refiriéndose al error de Peinado en un escrito al Supremo. También defendió a periodistas como Silvia Inchaurrondo, Risto Mejide y El Gran Wyoming, que han sido atacados por el PP por destapar casos de corrupción. La derecha querella a los periodistas que cuentan la verdad, pero no nos van a callar. La prensa libre es la voz del pueblo, exclamó, generando aplausos en el hemiciclo. La reacción del PP fue inmediata, pero descoordinada. Paloma Martín, la pitbull del PP, intentó contraatacar desde la tribuna, acusando a Díaz de incitar al odio y de defender a un gobierno corrupto. Sin embargo, su intervención fue caótica, llena de gritos y acusaciones sin pruebas, como afirmar que Sánchez vive del dinero de la prostitución, una referencia a un bulo de la policía patriótica que nunca prosperó judicialmente. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, tuvo que intervenir para pedir silencio, mientras Díaz, con una sonrisa irónica, anotaba algo en su cuaderno, un gesto que se volvió viral en redes sociales. Usuarios como @socialistaxx tuitearon: Yolanda Díaz humilla a la pitbull del PP. Paloma Martín no sabe ni por dónde le viene. Feijóo, en una rueda de prensa en la sede de Génova el 15 de julio de 2025, calificó las palabras de Díaz como una vergüenza para la democracia y acusó a Sumar de avivar la polarización para tapar el caso Koldo. Llamarnos ladrones y asesinos es un insulto a millones de votantes del PP. Díaz debería dimitir, afirmó, evitando responder preguntas sobre los contratos gallegos. Cuca Gamarra, número 2 del PP, intentó desviar la atención en Al Rojo Vivo, afirmando que Díaz no tiene autoridad moral mientras el PSOE esté hundido en la corrupción. Pero Ferreras le replicó: ¿y por qué el PP no publica los contratos de Galicia para desmentir las acusaciones? El silencio de Gamarra fue otro momento viral. José María Aznar, desde FAES, emitió un comunicado el 15 de julio calificando las palabras de Díaz como un ataque intolerable al PP y acusando al gobierno de usar la crispación para ocultar su fracaso. Sin embargo, fuentes internas del PP, citadas por El País, admiten que la intervención de Martín fue un error estratégico que ha debilitado la posición del partido. La pitbull del PP, lejos de fortalecer la imagen de Feijóo, ha quedado como una figura incapaz de responder a la contundencia de Díaz, reforzando la percepción de que el PP está a la defensiva. El contexto político es un auténtico polvorín. España vive un momento de tensión máxima, con el PSOE debilitado por el caso Koldo, que ha llevado a la prisión preventiva de Cerdán y la investigación de Ábalos. Sánchez ha respondido con un plan de 15 medidas contra la corrupción, pero su coalición con Sumar, ERC y E Bildu está bajo presión. Díaz, que ha asumido un rol cada vez más prominente, está posicionando a Sumar como la conciencia crítica de la izquierda, exigiendo medidas como una ley de incompatibilidades y un plan de vivienda. Gabriel Rufián, de ERC, aplaudió a Díaz en X. Yolanda Díaz dice lo que muchos pensamos: el PP es una máquina de robar, a por ellos. E Bildu, por su parte, ha condicionado su apoyo al gobierno a avances en políticas sociales. El PP, liderado por Feijóo, ha intentado capitalizar el caso Koldo para exigir elecciones anticipadas, pero la intervención de Díaz ha cambiado el guión. La izquierda ve en sus palabras un llamamiento a la movilización, una oportunidad para exponer al PP como un partido estructuralmente corrupto. Juan Lobato, líder del PSOE madrileño, afirmó: Díaz ha dicho lo que todos sabemos: el PP roba a los ciudadanos mientras predica decencia. Más Madrid, liderado por Manuela Bergerot, ha pedido una investigación parlamentaria sobre los contratos gallegos y madrileños, mientras Sumar ha propuesto una reforma de la financiación de partidos para evitar la corrupción. Yolanda Díaz es una figura clave en este momento. Nacida en Fene, Galicia, en 1971, Díaz es licenciada en Derecho y ha forjado una carrera como abogada laboralista y política, primero en IU y luego en Sumar, que fundó en 2022. Como ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, ha impulsado medidas como la subida del salario mínimo y la reforma laboral, ganándose el apoyo de los trabajadores pero también las críticas de la derecha, que la acusa de radical.
Su intervención en el Congreso refleja su estilo, combativa pero reflexiva, capaz de atacar a la derecha sin caer en el y tú más que caracteriza al PSOE. En la hora de la una el 15 de julio, Díaz explicó: no estoy aquí para defender al PSOE a ciegas. Estoy aquí para defender a los trabajadores, que son las verdaderas víctimas de la corrupción del PP. Díaz también ha defendido la libertad de prensa, recordando los ataques a periodistas como Silvia Inchaurrondo, Risto Mejide y el Gran Wyoming. La derecha querella a quienes cuentan la verdad, pero no nos van a callar. El periodismo es la última línea de defensa de la democracia, afirmó en el Congreso, generando aplausos. Su apoyo a Wyoming, que destrozó a Feijóo y Aznar en el intermedio, ha reforzado la alianza entre Sumar y los medios progresistas. Las redes sociales han estallado con la intervención de Díaz. Hashtags como almohadilla Yolanda Valiente, almohadilla Pepe Corrupto y almohadilla Ladrones y Asesinos han sido tendencia, con miles de usuarios aplaudiendo a la vicepresidenta. @público_es tuiteó: Yolanda Díaz humilla al PP con la verdad, son ladrones y asesinos, grande. @josevico4 escribió: la pitbull del PP se quedó sin palabras ante Díaz. Esto es la izquierda que necesitamos. Sin embargo, sectores conservadores han contraatacado, acusando a Díaz de incitar a la violencia. @patriotaes tuiteó: Díaz llama asesinos al PP, pero no dice nada del caso Koldo, hipócrita. Los memes han proliferado, con montajes de Martín huyendo del Congreso o de Díaz como una gladiadora de la izquierda. En los medios, la cobertura ha sido polarizada. El Diario.es, Público y El Plural han respaldado a Díaz, destacando su valentía y su mensaje social. El País y La Vanguardia han adoptado un tono más cauto, señalando que las palabras de Díaz podrían avivar la polarización. ABC, El Mundo y El Debate han acusado a la vicepresidenta de populismo y de atacar la honorabilidad del PP. Periodista Digital publicó un artículo titulado Yolanda Díaz, la radical que insulta al PP para tapar la corrupción de Sánchez, pero incluso medios conservadores reconocen que la intervención de Martín fue un desastre. Las implicaciones de este momento son enormes. La intervención de Díaz ha puesto al PP contra las cuerdas, exponiendo su historial de corrupción y su dependencia de figuras como Aznar, que desde FAES sigue marcando la estrategia del partido. Si la Fiscalía Anticorrupción avanza en las investigaciones contra Feijóo, el PP podría enfrentarse a una crisis existencial, con Ayuso y otros varones luchando por el liderazgo. La izquierda, liderada por Sumar y el PSOE, puede usar este momento para movilizar a sus bases, presentando al PP como un partido que saquea lo público mientras predica decencia. Sin embargo, el PP podría intentar salir del paso con su estrategia de victimización. Feijóo y Martín han acusado al gobierno de orquestar una cacería contra el PP, y medios conservadores están amplificando esta narrativa. Si las investigaciones no prosperan, el PP podría presentarse como víctima, aunque la contundencia de Díaz y el respaldo de los medios progresistas hacen que esta táctica sea arriesgada. La presión sobre la justicia también es un factor. La derecha acusa al fiscal general, Álvaro García Ortiz, de estar alineado con el PSOE, mientras la izquierda denuncia el laufare de jueces como Peinado.